Hoy vamos a hablar de la historia de un niño curioso e inventor, de un joven que aunque no lo tuvo fácil, decidió apostar por sus sueños. Y de un hombre que a pesar de haber alcanzado lo que muchos pueden considerar como el éxito, nunca dejó de lado lo más importante, sus valores. Nuestro invitado del día de hoy es Ángel Custodio. Y si lo buscas en LinkedIn, vas a encontrar un perfil admirable. Es ingeniero electrónico, magíster en ingeniería electrónica, doctor en ingeniería eléctrica y electrónica. Además, es director de la Unidad de Educación a Distancia de la UNEXPO. Es investigador científico, docente del INACAP, coordinador de centros de robótica y es el Chief Technology Officer en Rorimax. Ha sido mentor de muchísimos profesionales a lo largo de su carrera y ha sido speaker en infinidades de eventos científicos. Pero si tú tienes el privilegio de escucharlo, como lo vamos a hacer el día de hoy, te vas a encontrar con algo más profundo, con un hombre que ama enseñar, que se emociona con los logros de los demás y que cree firmemente que la educación es el camino para transformar vidas. En este episodio vamos a viajar juntos desde los primeros pasos hasta llegar al presente, donde Ángel es esposo, es padre de 4 hijos y sigue explorando la vida con el mismo entusiasmo de aquel niño que jugaba a hacer naves espaciales. Así que este episodio es para ti, que estás comenzando tu carrera, y también para ti que sueñas con tener una vida equilibrada entre el trabajo, la familia y el propósito. Porque la historia de Ángel nos recuerda que sí se puede. Así que prepárate para escuchar lo que hay más allá de un perfil de LinkedIn exitoso. Con ustedes, Ángel Custodio. Yo siempre digo que detrás de cada perfil que vemos en LinkedIn, que es una de las plataformas donde se especializa Rorimax, hay una gran historia que contar. Así que bueno, vamos a partir hablando un poco de tu niñez. Cuéntanos, ¿qué soñabas ser cuando eras niño? Bueno, cuando era pequeño, realmente tendría, no sé si quizás 9 o 10 años, o quizás antes, yo tenía la impresión o la sensación de que me gustaba la informática, porque de hecho en esa época, de alguna forma, alguien de mi familia compraba una revista de informática. Estoy hablando de hace muchísimos años, no sé, en 1980. Y en esa época, obviamente, la informática era algo novedoso y había muy poca información sobre eso. Y sin embargo, a mí me interesaba. Y yo, claro, como yo sabía leer bien, yo me leía toda esa revista, veía lo que era el hardware, el Commodore, por ejemplo, el Z80. Entonces eran cosas que me llamaban mucho la atención. ¿Cómo era un día cualquiera en tu infancia? Bueno, en un día cualquiera era complejo, ¿no? A veces a veces me pasaba solo, por ejemplo, me iba para el jardín de la casa, y además siempre tenía un jardín ahí al frente, tenían sus rosas y sus plantas bien bonitas, y yo me sentaba, bueno, era chiquitico, yo me sentaba y me ponía por ejemplo a agarrar las hojitas y empezaba a quitarle toda la cuestión verde de la hoja, para que quedara solamente como la raicita, porque me gustaba como ver qué era lo que había allí en esa parte de la hoja, ¿no? A veces veía las hormigas también, aunque pareciera que me gustaba mucho la botánica, ¿no? Pero porque además tenía ese jardín y era entretenido quedarme rato y pensando en cosas fantasiosas, empezando, no sé, en extraterrestres, la computación, aunque era chiquito, no sé, pensaba en esas cosas porque era una moda que había en ese momento también, ¿no? En la inquietud, la incógnita. ¿Cómo fueron esos años hasta que llegaste a la universidad? Bueno, fue difícil porque realmente nosotros éramos muy pobres. Bueno, entonces mi mamá era muy humilde y pasaba todo el día en la calle trabajando, ¿no? Entonces nosotros, bueno, teníamos que, por nuestra cuenta, bueno, estudiar, los valores que me enseñó mi mamá, por ejemplo, de que ella siempre decía que ella no quería que nosotros fuéramos como ella, que quería que estudiáramos. Y eso fue como el principal consejo que nos dio ella. Y claro, antes de entrar a la universidad, yo me iba caminando para el colegio, después me iba caminando para el liceo, tanto para ahorrar dinero, o por economía, o porque era más rápido, porque también el servicio público era muy malo en ese sector, era un sector muy humilde. Y finalmente, claro, los colegios donde yo estuve no eran unos grandes colegios, eran colegios públicos, pero no porque sean públicos eran malos, sino que tenían muchas dificultades. ¿Sí? Pero como yo sé, yo quería estudiar, yo quería ir a la universidad, entonces yo por mi cuenta estudiaba, o sea, aprendía las cosas fundamentales de la matemática,
de la química, o tenía profesores que eran muy buenos y me llamaban mucho la atención, más que todos los de historia y geografía, y eso me encantaba, ¿sí? Aunque ahí no soy de esa área, a mí me gusta más el área tecnológica. ¿Y cómo fue ese proceso que te llevó a estudiar la ingeniería electrónica? Porque también nos hablaste de la informática, que te gustaban naves espaciales. ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que allí pues, a mí me gustaba como lo nuevo y lo novedoso, ¿verdad? Y en ese entonces, bueno, no había informática, ahí donde yo, había un libro que sería como las carreras, y aún informática como que no estaba esa carrera allí. Pero también estaba electrónica, que era una carrera también de ese corte tecnológico que también tenía algo que ver con computación, porque bueno, en ese entonces vamos a decirlo, la electrónica es como la madre de todas esas tecnologías, ¿sí? Entonces el tema de electrónica era también muy interesante, ¿no? El uso del hardware de las computadoras, todo eso era electrónica. Y claro, yo cuando ya estaba terminando el colegio, informaron de que iban a abrir electrónica en otra ciudad, ¿sí? Pero cerca de donde yo vivía. Pero el paso previo iba a tener que ser que yo estudiara primero, o sea, me inscribiera en electricidad, que era lo que estaba disponible, y después iba a pasar para electrónica. Claro, yo tuve la oportunidad de que, como yo estaba en un colegio técnico, las personas esas que atienden a los alumnos, no sé, como el servicio social del colegio, de la universidad, visitaba los colegios técnicos. Y él fue a mi colegio, ese grupo de profesores de la universidad. Ellos me contactaron y ellos me ofrecieron la oportunidad, por mi índice académico, ellos me ofrecieron la oportunidad de que me fuera a estudiar para allá. Que me iban a dar comedor, que bueno, como no tenía recursos económicos, ellos podían apoyarme de alguna manera para que yo me fuera a la institución. Entonces ahí fue que concordé irme por electricidad y inmediatamente cuando abrieron electrónica me iba a pasar para electrónica. Nos habías contado que vienes de orígenes bastante humildes. ¿Cómo hiciste para cambiarte a esa otra ciudad? Porque comentabas que esa carrera, que en este caso partiste por electricidad, la daban en otra ciudad. Bueno, en ese momento tenía un hermano viviendo allá. Bueno, realmente tenía dos hermanos viviendo en esa otra ciudad. Y lo que hicimos fue que entre los tres pagábamos la habitación, la residencia. Claro, yo no tenía como plata, pero no trabajaba, ¿no? O sea, para producir. Yo lo que estaba contando era que cuando fuera a la universidad me iban a colocar como ayudantía, ¿no? Me han ofrecido comedor en la institución y ayudantía. Y con esa ayudantía yo iba a colaborar con ese proceso de pagar la residencia, más que todo pagar la residencia y la movilización. También que es lo que yo hacía cuando yo iba a mi casa, los fines de semana siempre me iba a mi casa, no pagaban el transporte porque había el transporte de las empresas, o sea, todas las noches salían unos transportes que llevaban de una ciudad a la otra a los trabajadores y en la mañana regresaban los trabajadores también. Entonces yo lo que hacía era que me iba para no tenía para pagar transporte, vivía en el transporte de los trabajadores, en ese medio de movilización. Y cuando iba a la ciudad de mi mamá, yo pasaba el fin de semana, bueno, mi mamá vendía así bebidas, yo aprovechaba y era como que yo administraba el negocio en ese momento, porque el plan era como que yo hiciera eso, o sea, vendiera las bebidas o cualquier otra cosa que pudiera vender y eso lo utilizaba para poder mantenerme en mis estudios. Y aparte de eso, bueno, con la ayudantía que tenía en la universidad y cualquier cosa que apareciera, como yo era una persona dedicada, responsable, porque sabía que necesitaban los recursos para poder seguir mis estudios. A mí a veces me contactaban como para que le diera clase a los hijos de algunos profesores, le enseñara matemáticas a los que tenían en los colegios, no sé, cosas así. Entonces yo me prestaba para eso, ¿sí? Entonces yo tuve una vida universitaria en la que desde que empecé siempre trabajé dentro de la universidad, porque ya sea como ayudantía o como preparador, también a veces era almacenista. Entonces, que me lo dieron por la responsabilidad que yo tenía y eso me generaba un ingreso también adicional. Entonces, ¿cómo podrías definir esos años universitarios que te llevaron finalmente a convertirte en ingeniero electrónico? Yo pienso que la vida universitaria es importante siempre, porque me iba de la casa, de la residencia como a las 6 de la mañana, no sé, llegaba a las 11:30 de la noche, ¿sí? Y pasaba todo el día en la institución, todo el día en la universidad, ya sea trabajando, estudiando, pero aparte de eso, yo tenía otra vida, porque yo también participé en actividades sociales
íbamos a decir, política en la institución. O sea, era muy inquieto en eso. Yo quería que hubiera un club. Entonces, no sé, yo desde que participé en la creación del club, no sé, de católicos, estudiantes católicos de la universidad, hasta el club de ajedrez, el club, no sé, de electrónica, el club de variopinto. Siempre yo estaba metido en muchas organizaciones, lo que era la fundación. Obviamente después ya no iba a tener tiempo para eso, la vez que iba avanzando en los estudios, me tenía que ir desprendiendo de esas actividades que tenía en el básico. Aunque esto es curioso porque el básico se supone que es como la parte de la universidad que es más fuerte, en el sentido que es pura matemática, física y química, y uno viene con unas bases muy malas de los colegios. Pero en ese entonces, bueno, yo no sufrí mucho con eso de los estudios a ese nivel, aunque tenía muy malas bases, había muy buenos libros, y yo estudiaba mucho por mi cuenta. En la biblioteca tenía un montón de libros y había un espacio grande para uno prepararse. Entonces, ya claro, yo aparte que estudiaba, iba a hacer otras cosas, me entretenía, estaba todo el día allí, no trabajaba, pero mi trabajo era, no sé, en un laboratorio haciendo de preparaduría. Entonces yo tenía ese tiempo también para estudiar y aprendía cosas, porque yo estaba en un laboratorio que era de electricidad, pero ahí estaban los equipos de electrónica, estaban los osciloscopios, los multímetros, resistencia. Entonces eso también permitió a mí estar vinculado con lo que yo quería estudiar, conocer los laboratorios donde yo iba a estar, por ejemplo, y manejar los recursos que tenía en esa área. Entonces todo eso me permitía, por lo menos los primeros años, me permitió agarrar cierta habilidad y destreza. Y lo segundo, manejar muy bien lo que es la vida universitaria, disfrutarla con los recursos que tenía, que eran muy limitados, pero podía, ¿cómo se dice?, disfrutar de las cosas que me ofrecía la institución. Oye, y te graduaste finalmente en ingeniero electrónico y rápidamente llegaste a realizar una maestría y también muy rápidamente un doctorado. ¿Cómo fue? ¿Cómo hiciste eso? Bueno, pero es que una de las cosas que uno como ingeniero, ¿no? Suponte, uno elabora, así como cuando uno está en la profesión, a uno le enseñaban a hacer la ingeniería conceptual básica y de detalle. Cuando uno hace un proyecto, tiene que elaborar un plan de trabajo, por decirlo así. Entonces, yo cuando me iba a graduar, la universidad no quería que yo me fuera de la institución. Ellos tenían un plan que se llamaba docente en formación, y ellos querían que yo ingresara a ese plan. Pero para ingresar a ese plan había que tener un proyecto, vamos a decir, de vida profesional. Y hubo una profesora en ese entonces que fue como la que nos guió y nos enseñó lo que era, cómo nosotros podemos planificar. Entonces ahí yo hice como mi plan de vida profesional. Y dice, bueno, yo me gradúo, inmediatamente tenía que conectarme con la maestría, porque no podía perder tiempo en eso. Porque para conservar, no era una beca porque era un trabajo, ¿no? Pero ya era como profesional. Yo podía hacer mi maestría, y una vez que avancé en la maestría, mi plan era seguir completo, o sea, estudiar todo de una sola vez. Y por tanto, al primer año de la maestría yo estaba buscando doctorado. Y estaba traté de contactarme, algo que logré, con los profesionales que escribían nuestros libros. Los libros que utilicé en pregrado, por ejemplo, el profesor Ramón Payasareni o el profesor Antonio Creus, al profesor Angulo. Entonces, esas personalidades que eran los que hacían los libros que utilizábamos, yo logré contactarlos a todos ellos. Y eso me permitió a mí seleccionar, que bueno, yo tenía que estudiar en España, porque los libros venían de España, ¿no? Entonces allí yo logré contactar el área donde yo estaba, que era instrumentación industrial, tenía mucho que ver con mediciones industriales. Y el profesor Ramón Payasareni, que es de la Universidad Politécnica de Cataluña en España, él se mostró disponible para ser mi tutor. Entonces ahí yo logré encadenar todas esas tres, o sea, la ingeniería, después la maestría y después el doctorado, para que fuera todo junto, ¿sí? Y así, no sé, graduarme en el menor tiempo posible, porque mi plan era obviamente, o sea, yo tenía siempre un espíritu muy social. O sea, yo cuando estaba en la universidad me di cuenta que uno solo no es suficiente para conseguir los cambios sociales que de repente queremos que ocurran en nuestra humanidad. Yo participé en un montón de organizaciones y yo podría decir que no logré mucho, porque todo lo hacía yo, o las ideas las tenía yo solo, o los movimientos los generaba yo solo, si yo no estaba no se hacía, o se hacían otras cosas que no era lo que había que hacer. Entonces me di cuenta que uno solo no logra montaña, en el sentido de que si yo quería impactar en la sociedad y ocasionar los cambios que yo pienso que son necesarios, ¿verdad?
en el marco de la fe que tengo, mi fe católica, la vivencia que yo tuve de pobreza y de alcanzar, por lo menos yo logré, siendo muy pobre, logré graduarme de ingeniero y aparte de eso, logré comprarme mi primera vivienda antes de graduarme. Entonces yo decía, bueno, sí se puede hacer. Si uno puede salir de la pobreza, puede triunfar sin sacrificar, bueno, no sacrifiqué muchas cosas seguramente, sacrifiqué no tomar cerveza, sacrifiqué la fiesta, seguramente eso sí lo sacrifiqué, pero no sacrifiqué el compartir, no sacrifiqué vivir ese momento, ¿no? De hecho, me decía, yo tenía, no sé, varias novias, decía que tenía yo en la universidad, así, por decir que en la adolescencia no andaba solo por ahí tampoco, ¿no? Y entonces yo tuve toda esa oportunidad, o sea, construí esa oportunidad, porque no es una cuestión de suerte, construí esas oportunidades y me di cuenta que entonces yo tenía que formar, a pesar de que, bueno, la gente decía que yo tenía que irme a, no sé, a un centro de investigación o, no sé, a la NASA. Yo decía, no, pero es que yo no voy a hacer nada allí, o sea, porque si yo estoy en un centro de investigación, voy a estar encerrado en el centro con 4 o 5 investigadores, publicando, y eso lo puedo hacer en la universidad sin tener que irme tan lejos. Y yo quería impactar en la sociedad. Entonces, ¿cuál es la forma de impactar más en la sociedad? Bueno, puede ser siendo un líder político, que son las personas que tienen un impacto grande. Pero la otra forma es desde el punto de vista académico. O sea, dar clases me permite todos los semestres involucrarme con montones de alumnos, irles transmitiendo mis ideas a ellos, no solamente el conocimiento técnico, sino la filosofía, la forma de pensar, el ser honesto, el ser consecuente con las personas, el no abandonar los principios que uno tenga, el construir una sociedad que sea justa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas creo que educación era donde yo podía impactar más. Y a esta altura, lo puedo decir que sí, di clases en tantos estudiantes, le he dado clases, y bueno, aunque hay estudiantes que nunca me quisieron, hay otro montón de estudiantes que sí, uno los ve pues, cuando están graduados, las profesiones que tienen y los valores que ellos tienen. No es decir que todo lo dice yo, ¿eh? La sociedad es importante en todas estas cuestiones, pero ese granito de arena que va colocando uno en cada alumno permite que con el tiempo se va generando una masa crítica que permite construir una mejor humanidad. Ángel, entonces, bueno, has impactado en la vida de, yo creo que miles, ya quizás no cientos, sino miles de estudiantes a lo largo de estos años. Te compraste una vivienda sin haberte graduado de la universidad. Y bueno, y esperamos que este episodio no lo vea la esposa porque dijiste que tuviste varias novias. Que tuviste varias novias en la universidad, o sea, también te divertiste en la universidad. Ahora, me queda una duda, porque tú dices que las personas esperaban que tú te fueras a un centro de investigación y que no te quedaras en la vida más académica. ¿Por qué las personas querían o te decían que te fueras a un centro de investigación? Lo que pasa es que las personas, desde pequeñito, como yo, bueno, yo aprendí rápido a leer y escribir, aunque sufrí mucho con los números, aunque es lo que más desarrollo ahora, pero la gente siempre vio como que yo tenía algo diferente a los otros niños, en el sentido de que yo podía, o sea, por mi naturaleza a lo mejor, tenía las capacidades para absorber rápido el conocimiento y que podía hacer desarrollos interesantes porque era muy creativo. Bueno, de hecho, en esa época también ahí me hicieron un test de inteligencia que decía que estaba por encima del promedio. Y en ese sentido, la gente tuvo la impresión de que si yo era más inteligente que los demás, según esos tests, y tenía la habilidad innata de salir bien en todos los procesos académicos que yo llevaba adelante, yo tenía que ser un científico, o sea, dedicarme solamente a esa parte. Hasta en un centro de investigación, creando cosas, desarrollando cosas, ¿verdad? Pero yo también, o sea, siento que, bueno, eso es una cuestión de la naturaleza de cada quien. Yo nací con ese don, Dios me dio un don, ¿no? De, no sé, ser inteligente, ser habilidoso para muchas cosas. Yo a veces le digo a las personas, yo hice un curso de inglés, por ejemplo, lo hice completo el curso de inglés, pero yo quería demostrar que uno puede llegar hasta el final de ese proceso, hacer los miles de exámenes que te hacen, todas las cuestiones conversatorias que te hacen y no aprendes nada, ¿verdad? Entonces... Iba como en sentido contrario. Porque a mí me gusta mucho demostrar cosas de ese tipo, ¿no? Yo quería por demostrar que eso no es la forma de aprender. La gente no aprende, o sea, las cosas de la vida a lo mejor, o el aprendizaje más importante que tiene que tener uno, el significativo, no sale de eso, no sale de un test. Porque el test, o sea, como le digo, yo quería demostrar que podía hacerlo
sin aprender mucho. Y no es que no aprendí inglés, pero supuestamente yo salí para estar viviendo en Londres, no hablando con todo el mundo, y sin embargo no fue así realmente. Pero yo siempre me gustaba romper los paradigmas, ¿no? En mi época también decían que era imposible comprarse una casa o una vivienda, ¿no? Que uno tenía que ir con las mamás, con los papás, o en el patio de la casa construir una casa, y muchos de mis compañeros hicieron algo parecido, ¿no? Y nada, yo quería demostrar que no era así. Y entonces yo me compré mi vivienda antes de graduarme de ingeniero. Es más, yo también tenía en mi plan de demostrar que uno se podía casar teniendo casa, vivienda y auto, y trabajo. Y todo eso lo tenía. Yo me gradué y ya tenía todas esas cosas, ¿no? Ya tenías casa, auto, vivienda, todo. Bien, tenía todo. Y tenía la novia. Y tenías la novia. Entonces, claro, eso... Pero la gente pensó porque por mis habilidades y mis capacidades yo me tenía que dedicar a eso. Pero yo siento que, aunque bueno, yo siempre en esa época le preguntaba a Dios que para qué me había dado todos estos dones, para qué me dio esos dones o esa habilidad si yo no iba a impactar, o sea, no sé, si era para estar dentro de un laboratorio sin hablar con nadie, porque los científicos terminan así. O sea, tú eres muy famoso, pero eres muy solo, muy solo, ¿verdad? Aunque tú lo ves en público, dando conferencias, realmente ellos son muy solos, porque ellos no entienden a las personas, son tan superiores que en la superioridad los hace que se les olvide el trato con las personas. Yo también sufro de algunos de esos problemas y me cuesta mucho entender lo que hacen las personas, pero yo he luchado con eso, o sea, he tratado de luchar vinculándome con las personas, ¿verdad? Participando en los entornos, yendo a reuniones, lo que sea, porque yo pienso que la humanidad nuestra no puede ser esa, nosotros no somos máquinas. Y si uno tiene una habilidad o es superior, no sé, en inteligencia a las otras personas, hay otras personas que también son inteligentes en otras cuestiones, inteligentes en el fútbol, son superiores a mí en fútbol, en atletismo, y ellos hacen su vida. Entonces, el hecho de que yo sea inteligente, para algo Dios me dio esa habilidad. Entonces, aunque la gente piense que lo hizo, que yo tomé una mala decisión, ¿verdad? Por abandonar ese perfil que ellos pensaban que iba a tener yo desde chiquito, yo siento que para esto fue que Dios me dio estos dones, para transmitírselo, para poder transmitir a las personas la importancia que tiene la humanidad dentro de nuestro desarrollo profesional. Por ejemplo, aquí donde doy clase ahora, yo me siento contento porque tengo muchos alumnos que tienen muchos problemas de todo tipo, problemas en su familia, no sé, cualquier cosa tienen ellos, y necesidades económicas también tienen. Y yo a veces doy las clases y hablo con ellos, hablo en el grupo, le comento cosas del mundo, ¿verdad? Y le comento cosas de que, bueno, no hay que perder esperanza. O sea, que si a veces uno piensa que si uno deja un celular en una parte o la mochila con la computadora se van a robar las cosas allí, porque todos son ladrones, ¿no? Y a veces le digo, oye, eso no es así, porque a veces incluso me han devuelto, a mí se me ha quedado el celular a veces en el salón de clase y me lo han devuelto los alumnos. Entonces sí, pero va a decir que sí hay esperanza, sino que si nosotros aprendemos a transmitir esos valores a las personas, ¿verdad? Esas mismas personas van a cambiar y van a decir, no, yo no le voy a robar el celular a este profesor, ¿verdad? O yo no voy a dejar eso de estar pendiente de agarrarme las cosas, ¿sí? Entonces hay que darle la oportunidad a las personas a reflexionar sobre su vida. Y más yo como profesional, ¿verdad? Un profesional que de repente, bueno, ahora salí de un país a otro país y quedamos sin nada, y gracias al trabajo conjunto con mi esposa y mi familia, nosotros hemos crecido, y hemos crecido más que de repente las personas que son de aquí, porque también tienen el mismo criterio. Es imposible comprar una casa, es imposible comprarse un carro, es que no se pueden casar porque es imposible casarse, cómo van a mantener los hijos, y uno ha ido demostrando que sí se puede hacer. Obviamente, durmiendo en la cama todo el día, yo no voy a lograr eso, ¿sí? Por eso es que Dios nos dio un don, y ese don nos permite hacer que podamos convivir esa vida profesional, la vida familiar, ¿sí? Y demostrar que sí se puede construir cosas, sin dañar a los demás, sin tratar de estafar a nadie, porque eso es importante, ¿no? Muchas personas a veces dicen, oh, yo triunfé en la vida, tengo 20 carros, 50 casas, pero de repente lo tuvieron porque tuvieron, no sé, un pituto del gobierno, o alguien les dio algún favor, o él mismo hizo algo malo, por ejemplo. Yo jamás me he prestado a eso, o sea, yo sigo los procedimientos conforme a las normas. Si eso se da, se da. Si yo cumplo y la ley dice que eso tiene que ocurrir,
casi siempre, o bueno, yo diría que en el 100% de las cosas se ha dado. Es como los préstamos hipotecarios. La gente dice que es imposible tener un préstamo, pero lo hemos alcanzado, ¿no? Y lo he alcanzado de repente con varias personas. O sea, no es que yo lo logré, no, porque, no sé, con mi primera esposa lo hicimos, ahora con mi esposa actual también lo hicimos. Entonces es un tema que si tú tienes ese sentimiento de humanidad, te juntas con personas que tienen ese sentimiento también, lo atraes. Y si la persona, y uno puede hacer planes juntos, y esos planes siempre van a ser en beneficio de todos nosotros, de la familia y de nuestro entorno. Si sientes que mereces más en tu carrera, pero no sabes cómo dar el siguiente paso, este mensaje es para ti. En Rorimax te ayudamos a alcanzar ese ascenso, cambiar de rumbo profesional o salir del estancamiento. Solicita tu asesoría personalizada. La primera es totalmente gratuita. Revisa la descripción del episodio para contactarnos. Este es tu momento. ¿Qué escribieron los libros que tú estudiaste en pregrado? Bueno, si yo me lo imagino ahora, me lo imagino súper fácil. Yo digo, ay, no, tal persona, lo busco en LinkedIn, lo busco en internet y es muy probable que me consiga su correo, incluso el número de teléfono. Pero estamos hablando de qué año. Sí, 1990, 95, 96. ¿Y cómo tú hiciste para contactar a esa persona? ¿Se podía enviar un correo electrónico? ¿Se enviaba una carta? ¿Cómo era eso? No, ya había correo electrónico, Ya había correo electrónico. Pero obviamente no es como ahora, o sea, antes no había redes sociales, eso sí, no había ninguna red social. La comunicación era totalmente síncrona o asíncrona realmente, y para uno comunicarse con una persona de otro país, los horarios son diferentes. Entonces no es como de repente uno tiene un Instagram y uno manda un mensaje en Instagram y ese que va a responder, y la manda en la madrugada y el otro responde también, por la gente de las redes sociales responde en cualquier momento, no tienen horario. Pero antes no, antes la gente cumple su horario. Si la persona trabajaba de 8 a 12, ahí es cuando te respondía. Si tú escribías, bueno, uno ni siquiera lo intentaba, porque era como una falta de respeto llamar fuera del horario. Entonces yo tenía que coincidir con el horario de la persona que estaba en otro país. Entonces de repente lo tenía que llamar en la madrugada o hacer una llamada telefónica, por ejemplo, ¿no? Sí, yo lo tenía, bueno, en esa época también los teléfonos no es que hacen llamadas telefónicas directamente, no tienes que como que desbloquear el teléfono, porque bueno, había el riesgo de que te cobraran más de la cuenta, ¿no? Entonces como que el teléfono estaban bloqueados y no tenías que como que llamar para que los desbloquearan, más que todos los celulares. Y nada, se hacía así un correo electrónico y esperar que la otra persona viera el correo. Pero normalmente este tipo de profesionales son muy responsables porque yo utilizaba correos institucionales. Entonces ellos veían el correo y me daban respuesta al correo. Pero claro, yo tenía que esperar un día o 2 días para recibir una respuesta. Ángel, me hiciste recordar a este humorista venezolano que se presentó en Viña y le fue muy mal, pero que hablaba justamente del teléfono y que había que desbloquearlo, ¿no? Había que desbloquear el teléfono en esa época porque efectivamente no tenían para hacer llamadas internacionales, ¿no? Y ahora te quiero preguntar, porque claro, tú comentaste que partiste en tu país de origen, hoy por hoy te encuentras en Chile. Y yo quisiera preguntarte algo, porque yo siempre digo que detrás de un currículo muy exitoso como el tuyo y detrás de un perfil de LinkedIn exitoso, siempre hay muchas cosas que contar. Yo quisiera que nos contaras algo bien confidencial quizás, pero es, ¿qué consideras que no está en tu currículo? Pero que sin esa vivencia no estarías hoy aquí. ¿Qué no está en el currículum? Lo que pasa es que yo diría, bueno, no sé, algunas cosas que no están lo que pasa es que lo que no está en mi currículum, que yo diría que, bueno, como comenté algunas cosas que he dicho aquí, yo tengo mucha fe en Dios, ¿verdad? Y tengo mi creencia y respeto las creencias que tengan las otras personas. Pero obviamente mi currículum no dice que yo soy cristiano, ni que soy católico o que yo fundé el club de estudiantes católicos de una universidad. Esas cosas no aparecen allí. Pero yo pienso que si yo no tuviera esa fe, seguramente yo estuviera en mi país de origen, porque hubiera fracasado, mejor dicho. No estudiar porque mi esposa se fue y yo me tuve que ir con ella. No, me quedé solo ya abandonado en mi país natal. Pero obviamente las cosas que me han permitido
mantenerme aquí. Y en una oportunidad, incluso una vez que yo regresé a mi país, como a terminar mi fase laboral, yo no hallaba cómo salir del país. Me costó mucho. Si yo iba por carretera, porque bueno, en los medios de transporte, qué sé yo, pasaban muchas cosas, estaba lloviendo, pasaron muchas vicisitudes, y era como que yo no iba a lograr salir del país. Iba a perder el vuelo, tenía un vuelo en Colombia, y era como que iba a perder el vuelo y no hallaba cómo hacer. Y entonces, bueno, ahí de solo, con la tristeza de que no hallaba cómo hacer para poder salir y ir donde mi familia. Yo le pedí a Dios, en este caso le pedí a la Virgen del Carmen, que es la patrona de Chile, y nada, las cosas se empezaron a resolver. O sea, a veces que yo como que venía una cuestión, rezaba y se resolvía. Rezaba, y así logré pasar la frontera, resolver el tema del pasaporte que tenía, logré alcanzar el avión y logré llegar aquí a Chile nuevamente, ¿no? Entonces yo diría que esa parte, esa fe que tengo yo, que también es lo que me inspira a llevar este factor de humanidad, o que me llevó a mí a decir, ¿para qué tengo yo estas habilidades? Tiene algo que ver con mi fe cristiana, pues, mi fe católica. Y eso no está en el currículum, ¿verdad? Porque muchas veces cuando uno coloca su fe en un currículum, y a uno lo estigmatizan, y entonces ya como que lo clasifican, dicen, no, bueno, puede ser que es fanático religioso, que yo no soy fanático, pero dicen que bueno, es fanático, y ya como que lo separan, ¿no? O no puedo hablar con es como con la derecha o la izquierda. De repente yo coloco en el currículum que yo soy, no sé, de ultraderecha, no consigo trabajo. Igual que si coloco que soy de ultraizquierda, o depende del gobierno que esté, a lo mejor si consigo trabajo, ¿verdad? Porque te colocan una coraza allí que solamente los que coinciden contigo van a ver lo que tú eres. Y entonces, lamentablemente, en esta sociedad actual, la religión, en este caso la fe que puede tener uno, también está pasando eso. Si uno lo coloca allí, la gente derechamente no lo va a ver. O simplemente dice, no, no creo que no está preparado, ¿no? Entonces, si no comulga la misma fe, porque puede ser que el de la empresa tiene la misma fe que uno, aún así te contrata, ¿no? Y busca contratarte porque, oye, el tipo sí creemos en lo mismo. Y no debería ser así. Esto debería ser algo más transparente, la parte profesional, ¿no? Uno sí debería poder ser libre de decir qué es lo que uno es, qué es lo que siente. Y muchas veces no lo podemos hacer. No podemos colocar, por ejemplo, esta parte de la religión no la puedo colocar allí, porque eso genera malentendido, o no sé, genera un sesgo en el currículo, que puede ser que no lo rechacen por eso. Este video ha sido grabado en el cowork del INACAP de Santiago Sur. Agradecemos su compromiso con los emprendedores. Las personas, pero sí, efectivamente son cosas que uno no coloca en el currículo, como todas esas historias, ¿no? Que muchas veces, o cargos que también uno omite por temor. Oye, y ahora que ya hemos visto, bueno, vienes de una infancia humilde, saliste de tu ciudad natal, te fuiste a otra, ingresaste por una carrera que fue ingeniería eléctrica, terminaste estudiando electrónica, que era lo que querías. Cuando te graduaste tenías casa, auto, novia, y bueno, hiciste un plan que te llevó a quedarte en esa universidad y te llevó a fijar un rumbo donde hiciste una maestría, un doctorado con los profesores que querías en España, específicamente en Barcelona. Y hoy, cuéntame un poco del Ángel de hoy, porque sé que tienes varios cargos. Sé que hoy por hoy eres director de la Unidad de Educación a Distancia de una universidad. Eres docente del INACAP, que justamente es en las instalaciones que estamos el día de hoy y que, bueno, gracias a ti nos abrieron las puertas. Eres coordinador de centros de robótica también y tienes un cargo, además, de Chief Technology Officer en Roraima. Entonces, quiero que me cuentes un poco de todo eso, porque a veces nada más una persona con uno de esos cargos ya está para la locura. Cuéntame tú cómo llevas todo esto. Bueno, es difícil, claro, obviamente. Cumplir varios roles no es fácil. Claro, una ventaja, por eso que uno tiene que ser como formativo, o sea, tratar de que la gente aprenda de las cosas que uno hace. Por ejemplo, en el caso de la Unidad Nacional de Educación a Distancia, todas las personas que se formaron, o bueno, que las formé porque yo estaba solito cuando se creó esta universidad virtual, fue cuando el COVID, ¿no? Había una necesidad urgente, yo planteé una solución,
me encargué de la solución, me dieron las personas, o sea, unos profesores que estaban dispuestos y estaban emocionados por también resolver el problema que se estaba presentando, se formaron, bueno, yo lo formé en primera instancia y después la institución tomó como conciencia de la importancia de la formación, se volvieron a formar y al final ellos prácticamente funciona solo el sistema. O sea, ellos se encargan de los problemas, de las soluciones y básicamente ya a mí no es fácil llevar adelante esta parte, ¿no? Porque funciona solo, ¿no? Y les agradezco mucho lo que ellos han aprendido en ese caso. En el caso de los de aquí del INACAP, por ejemplo, obviamente yo he tratado de, o sea, porque uno se puede quedar solamente dando clases, uno también puede impactar en otras circunstancias que son importantes, ¿no? En su desempeño. No solamente el alumno, ¿no? Sino que también están los colegas, o cómo mejorar ese proceso, o sea, cómo demostrar que cuando uno da una clase o forma una persona, él también es capaz de crear, de ser innovador, o sea, no solamente, porque nosotros nos formamos técnicos, la idea, bueno, Linacap forma técnicos, pero hay un componente importante que se pide que es la innovación, ¿sí? Y en este punto actual es fundamental innovar, es fundamental ser creativo, es fundamental que la persona piense en crear una empresa, hacer independizarse, ¿no? Entonces, dando clases solamente de electrónica, no voy a lograr mucho eso. Es importante que uno pueda dar un paso más allá, donde uno puede entonces involucrar a estas personas, a estos alumnos, por ejemplo. Entonces, claro, yo he participado en esta actividad, por ejemplo, en el desarrollo de una nueva malla de automatización y robótica, aquí en el INACAP, junto a un grupo fenomenal de compañeros de trabajo. Bueno, yo realmente estaba como... Yo lo que hacía más que todo era como revisar muchas cosas que hacían los colegas, porque el trabajo lo tenían ellos, el trabajo fuerte lo tenían ellos. Y eso me permitió como involucrarme en ese mundo de, no sé, Casa Central, con las autoridades nacionales del INACAP. Y eso también ha permitido que ellos también vean quién es Ángel Custodio, ¿no? Y las cosas que yo digo que tienen sentido. O sea, no es cualquier docente que está por allí a lo mejor, sino que es una persona que tiene un valor, tiene unos valores y un valor, que son dos cosas, ¿no? Entonces me han asignado otras responsabilidades, por ejemplo, el coordinador del Centro de Aprendizaje para Automatización y Robótica aquí en Santiago Sur, en la sede de Santiago Sur del INACAP, algo que empezó este semestre, pues. Y entonces hemos empezado a construir todo un panorama de cómo esto va a involucrar, va a mejorar el proceso que tenemos en el desarrollo de la formación de nuestros estudiantes y en la capacitación de los profesores, y cómo esa formación de los estudiantes va a impactar en la economía, ¿no? Porque ¿para qué lo estamos formando? Lo estamos formando para que sean personas que tengan un desarrollo, tengan una imagen, tengan una marca, participen en la transformación del mundo. De hecho, una de la misión del INACAP es formar personas que transformen el mundo. Entonces, ¿cómo yo hago que él transforme el mundo? No solamente quitando un destornillador y abriendo una puerta, por ejemplo, o levantando un motor, sino que sea capaz de, en medio de ese trabajo, sea capaz de impulsar una transformación, de que la empresa crezca, de que él cree su empresa, que él genere empleo con una empresa que se le ocurran ideas importantes y busque soluciones a esa situación. Entonces, claro, esto de trabajar dentro de un centro de entrenamiento y de investigación, en la cual puedan participar estas entidades, nos va a permitir una mejor proyección, una mejor capacitación, y es otro mecanismo también que nos va a permitir los cambios que uno quiere, como humanidad, utilizar esos cambios. Imagina el área robótica, porque el área robótica es un área que está ligada a la inteligencia artificial, se habla mucho de esto, de los robots humanoides y toda esta historia que van a dominar el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Porque uno no se puede quedar por fuera. No es que uno va a crear esto, sino que uno no puede dejar que la tecnología se apodere de nosotros como humanos. Nosotros tenemos que formar a las personas para que esas personas, que son las que van a desarrollar esa tecnología, tengan la humanidad necesaria, suficiente, para que las tecnologías asuman esa humanidad, ¿no? Y entonces, en vez de ser un contrincante, un enemigo, nuestros hijos, los que estamos creando esa tecnología, o los robots que estamos creando, que sean como nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos también sientan lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Y que sean una herramienta que nosotros podemos utilizar para construir un mundo mejor, no una herramienta que podamos utilizar para destruir el mundo, ni acabar con el mundo.
Oye, y cuéntame, bueno, está súper interesante todo lo que haces y el área de robótica, con la liga, por supuesto, de la inteligencia artificial. Y también tienes el cargo de Chief Technology Officer en Roraima. Cuéntame cómo es estar a cargo del área de tecnología para una startup que obviamente por ser startup tiene que tener todo el tema de la innovación, el componente tecnológico, poder postularse a financiamientos del Estado, también privados. Cuéntame cómo es ese rol. Bueno, ese rol es complicado porque al principio, obviamente, estamos hablando de una empresa que inicialmente es toda, vamos a decir así, presencial y todos los procesos son manuales, ¿sí? Pero nosotros siempre hemos pensado, hemos pensado que tenemos que transformar esta empresa Roraima en algo que yo llamo la Roraima 2.0, ¿sí? Buscar las formas de automatizar los procesos, de optimizar el uso de los recursos, de crear mecanismos que permitan que que las cosas que se hagan dentro de la empresa, ya sea la parte administrativa de la empresa, o el proceso de marketing de la empresa, o el proceso de ejecución de los servicios que preste la empresa, puedan ser automatizados. Entonces eso involucra un montón de tecnologías que muchas que uno conoce, otras que no conoce, porque todo esto es muy dinámico. Las tecnologías que se van desarrollando van cambiando rápidamente. De repente hoy nosotros conocemos que existe tal software, y ya mañana hay otra cosa que es más poderosa. Entonces, tomar la decisión de elegir algunas plataformas o algunas IA para desarrollar algunas cuestiones es una decisión, no es fácil la decisión, porque tú tomas la decisión como para que dure un tiempo, dure unos años a lo mejor, y puede ser que te equivoques en la toma de decisiones. Entonces estamos en ese proceso justamente de automatizar las cosas, y aparte de conseguir recursos, porque justamente como una startup tiene poco tiempo de creada, no ha recibido financiamiento nunca, entonces construir esos mecanismos, construir la forma o la idea que esté lo más consolidada posible y que estas entidades como el Corfo, por ejemplo, pueda ver fácilmente que ahí hay una innovación tecnológica, aunque es una empresa que tiene que ver con el desarrollo de carrera, con el liderazgo de los gerentes, ¿no? Que pareciera que es un tipo de empresa que no es tecnológica, ¿no? Porque una vez cuando empiecen empresas de base tecnológica, no se piensan que fabrican máquinas, utilizan inteligencia artificial para hacer otras cosas, ¿no? Pero no una empresa de servicios. A veces es difícil ver las empresas de servicios como algo de tecnología, pero con esto que estamos haciendo en Roraima 2.0 hay un montón de tecnología, porque estamos colocándole la IA para hacer muchas cosas que antes se hacían manuales. Entonces, que es un trabajo para fortalecer el desarrollo de las personas, ¿no? Que la persona, por ejemplo, cómo hacer para que, bueno, no puedo decir las cosas que se están desarrollando allí porque no son secretos de Roraima, pero sí tiene que ver con los procesos de automatización, automatizarlo utilizando la IA, automatizando para que las postulaciones se hagan de forma eficiente, automatizando y buscando la manera de redactar los documentos necesarios para presentar esto a las instituciones que vean la importancia que tiene esto que estamos haciendo y se puedan motivar a hacer un proceso de financiamiento. Actualmente estamos haciendo una propuesta del Corfo en una de las convocatorias que salieron y esperemos que salgan de forma positiva, ¿no? Estamos viendo un poco lo que es el mercado, la cantidad el impacto que porque no es cualquier impacto. O sea, lo que se busca con Roraima en este caso es impactar a las personas que quieren mejorar su calidad de vida laboral y profesional. Cómo mejorar las personas que están insatisfechas con su trabajo, las personas que sienten que aunque hacen muchas cosas, eso no es lo que ellos quieren ser, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr? Entonces, esas personas que tienen esa insatisfacción no progresan en el trabajo, porque no les gusta lo que están haciendo, ¿no? Entonces, es como que lo hacen por el sueldo. No crean, no construyen, siempre están cansados, o lo que hacen es quejarse del trabajo que tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos esa mirada de la persona? Pero cambiarlo no es vamos a motivarte, quiero que seas feliz, vamos a hacer un ejercicio aquí y tú vas a ser feliz. No, la idea es que él realmente no es que él crea que está en lo que él quiere, es que esté en lo que él quiere realmente, ¿no? Porque muchas veces nosotros no queremos estar en un lugar, pero nos imaginamos que, bueno, tengo más remedio, pues tengo que ser feliz aquí
porque es lo que me tocó. No, ese sentimiento de que no lo logré, no, la idea es que él lo logre. Y cuando él identifique dónde es que él debe estar según sus potencialidades y sus motivaciones, ¿verdad? Él pueda cambiarse a ese lugar y ahí pueda triunfar. Y así yo pueda decir, no, yo estoy donde yo quiero estar. No me están obligando y estoy triunfando y me gusta. ¿Sí? Ángel, y quisiera un consejo en este caso para los líderes, porque tenemos muchas personas que son líderes ya y son líderes de departamento, directores, y también para estas personas que quieren llegar a ser líderes. O sea, ¿cómo tú haces para manejar tantas cosas a la vez? En este caso, dirigir y también pues, seguir con ese componente docente que te mueve. Yo creo que ahí, bueno, un elemento importante es que uno le guste lo que está haciendo. Porque obviamente si a uno no le gusta lo que está haciendo, es muy difícil que seas productivo. Pero cuando tú sientes que lo que estás haciendo está generando un producto que a ti te gusta, tú sientes que las cosas se optimizan mucho más. Y aunque uno no damos trabajo más de 8 horas semanales, ¿verdad? Uno siente que está logrando, o sea, uno se siente satisfecho por el objetivo que está alcanzando. Entonces hay que trabajar en lo que a uno le gusta. Hay que trabajar, pero no solamente por lo que te gusta, sino que tú sientes que estás transformando algo. Yo creo que no nos podemos quedar con la visión individualista de que yo me siento bien, ¿no? Bueno, nunca he sido así yo. Yo siento que uno tiene que sentirse bien porque está haciendo algo en la sociedad. Nosotros no somos animales. Somos que de repente piensa, yo caso porque tengo hambre. Y yo tengo crías porque tengo que tener hijos porque soy el macho alfa. No. Ese concepto individualista, bueno, no va conmigo. Yo pienso que como yo siento que estoy transformando algo, yo me siento contento y hago más cosas. Porque sé que estoy impactando en un grupo cada vez mayor de situaciones, ¿no? Entonces eso, uno como humano debe aspirar a eso. Porque si queremos que esta humanidad cambie, o se mantenga o no se destruya con el tiempo, tenemos que buscar la forma de que ese cambio penetre en la conciencia de las personas. Y uno tiene que hacerlo. Si uno siente que nació con eso o que piensa que está en el camino correcto, hay que compartir ese camino. No puedo quedarme yo preso por el camino y decirle yo no decía más nadie, ese secreto mío, no. Yo tengo que tratar de compartir ese camino. Es como la enseñanza de los hijos. A mí cuando me dicen, no, tú tienes suerte porque tú haces, no, eso no es suerte. Eso es esfuerzo de uno, dedicación de uno como padre, que hace que sus hijos tengan valores. Y es importante que ellos lo escuchen, que otros padres escuchen eso. No es un tema de suerte, es un tema de lo que nosotros creemos y que se lo transmitimos a nuestros hijos. Entonces, así es la vida profesional. Si yo quiero como gerente hacer muchas cosas, tengo que sentir que estoy haciendo lo correcto, que lo que estoy haciendo no es para mí solo, sino que también es para todos los demás, para mis trabajadores, para las personas que yo contrato, que la empresa que yo estoy administrando está prestando un servicio a la sociedad, que es para bien de ellos. El producto que yo vendo es para bien de las personas, no es para destruirlos a ellos. Entonces uno se siente mejor y dice, bueno, yo quiero alcanzar más personas, busco que la empresa sea más productiva, porque sé que mientras más produzca, más va a ser el alcance y los beneficios que le va a rendir a la humanidad. Oye, y ahí hablaste de los hijos, y aquí queda otra pregunta, porque claro, uno puede tener muchas ganas de hacer cosas maravillosas, como las que haces tú, por ejemplo, pero ahí me queda una duda, porque, por ejemplo, yo que te conozco y veo en las redes sociales que de repente un domingo estás estudiando con tus hijas, o también que estás en el parque, por decir unas cosas, ¿no? Pero ¿cómo tú haces para seguir con la vida familiar, tener tu esposa, los 4 hijos que tienes, seguir aprendiendo, poder ir a los cumpleaños de la familia? ¿Cómo tú haces eso? Bueno, esa es la parte, es muy complicado eso. Lo que pasa es que para lograr muchas cosas uno tiene que contar con el apoyo de la familia. O sea, la familia es la primera demostración que tiene uno de que está logrando un objetivo. Ese objetivo de impactar a lo mejor en la sociedad, ¿no? Porque si uno está solo, sin la familia, uno de los miembros de la familia está solo,
con sus aspiraciones, no va a alcanzar nada, se va a aislar totalmente. Y al final cada quien va por su lado y la familia termina destruyéndose. Pero cuando todos aprenden, entienden el compromiso que tienen y aman ese compromiso, no es una obligación, como familia, las cosas se facilitan, porque entonces todos colaboran de alguna manera. O sea, por ejemplo, yo en la casa, claro, yo salgo en la mañana, llego en la noche, pero los fines de semana trato de compartir con ellas, explicarle cosas que ellas las ayudo en las cosas de matemática o alguna otra asignatura donde yo pueda apoyarlas a ellas, a mis dos hijas que tengo aquí en Chile. Y nadie se presta ellas confían en lo que yo les voy a decir, porque muchas veces los hijos no confían en los padres, pero se ha generado la dinámica de que ellos confían en uno, creen en lo que uno dice, no solamente en los TikTokers, ¿verdad? Por lo menos estas cosas me creen a mí, ¿verdad? Que si yo les voy a explicar algo de matemática está bien, así es como se debe ser, o si algo de física o algo de química está bien lo que yo estoy diciendo, no van a dudar de lo que yo digo, ¿no? Entonces esa sensación de que ellas se sienten contentas con lo que yo hago es algo que a mí me anima a seguir, porque uno puede estar muy cansado, ¿sí? Pero si uno llega a la casa y ellas están con el cuaderno abierto, es porque ellas están deseando estar con uno. Entonces uno no puede cerrar la puerta. Para mí sería muy fácil de repente decir, no vaya a televisión, vaya a ver una película ahí. O colocar por lo menos nosotros no me gusta que los televisores estén en los cuartos. Porque es una forma también de que se encierren en la habitación y uno pierde el contacto con los hijos. En cambio de esta forma no, de esta forma ellos están pendientes o sea, tienen que compartir. Esta cosa es una cosa como más obligada, ¿no? Pero ellas no llegan a la casa para decir, vamos a ver tal película, sino que están pendientes de otras cosas que permiten que haya intercambio de padre a hijo, ¿no? Claro, mis dos hijos que están en Venezuela, en este caso, es más difícil la comunicación. Yo soy muy malo para las llamadas telefónicas. Sí, eso tengo que... soy muy malo para eso, yo soy más asincrónico. Para mí son mensajes, ese tipo de tecnología, ¿no? Más antigua. Bueno, no diría que más antiguo porque también se utiliza mucho, ¿no? Y claro, yo trato de estar pendiente de ellos, de apoyarlos, de que ellos logren sus metas, que estudien, por ejemplo. Y yo creo que lo estoy logrando porque ellos están pendientes, están estudiando lo que ellos quieren, ¿sí? Y están muy motivados para lograr terminar su etapa formativa. Entonces eso es algo que a mí me sienta muy bien. Y como me sienta bien, yo obviamente lo hago con más amor y con mucho cariño. ¿Cómo haces, y por ejemplo, con tu esposa, con los amigos, cómo haces también con ellos? Bueno, mi esposa la veo una vez al año, entonces no sé, eso ahí. No, a mi esposa la veo siempre, claro, yo quisiera estar más tiempo con ella en el sentido de que si fuera por mí no trabajara, ¿verdad? Digamos, estaría con mi esposa todo el día, pero es un tema que o sea, nuestro impacto en la sociedad, o sea, hay que medir todas las cosas que uno tiene que hacer, ¿verdad? Obviamente. Hay muchas cosas en las que uno tiene que divertirse, ¿sí? Con el trabajo, con la familia, los hijos. Y en el caso de mi esposa, por ejemplo, bueno, nosotros obviamente conversamos, que es lo más importante, conversamos las cosas que ella hace, las cosas que yo hago, nos apoyamos mutuamente, ¿no? Los problemas que ella tiene, yo no los escucho durmiéndome, sino que estoy pendiente y pienso cómo puedo yo apoyarla a ella. Igualmente ella, cuando me ve que de repente estoy así como ocupado o pensativo, bueno, pero tiene un sexto sentido, ¿no? De repente sabe lo que uno está haciendo y uno no se imagina, ¿no? Entonces se vuelven muy solidarias con las cosas de uno, ¿no? Entonces eso es algo que a uno lo ayuda, porque uno llega a su casa y no es que llega y bueno, no hay comida, o hay un plato de comida allí a lo mejor, pero no hay un abrazo, no hay un beso. Entonces como que no tiene sentido llegar a su casa y no tener la sonrisa de los hijos o el beso de la esposa, ¿no? O de la persona que uno quiere. Entonces eso es lo que más ánimo le da a uno, y lo estoy logrando porque la familia está unida, me ama, ¿verdad? A pesar de las cosas que hago afuera, ¿no? A pesar de que atiendo montones de alumnos, atiendo otros colegas o hago muchas cosas, si ellos entienden lo que yo estoy haciendo, eso es un logro. Ahora, malo sería que me dijeran que ellos no aceptan lo que estoy haciendo, que yo pierdo mucho tiempo, que estoy en la calle, bueno, entonces estoy fracasando, ¿verdad?
Pero mientras eso no ocurra, un aliciente es que lo estoy haciendo bien. Y eso es importante. O sea, yo creo que ese es como la realimentación de uno. La familia de uno debe ser la realimentación. Si la familia está bien, no hablo de la parte económica, ¿no? Si no está bien de ánimo, de sentimiento hacia uno, es porque uno lo está haciendo bien. Si pasa algo lo contrario, entonces bueno, ahí algo hay que cambiar. ¿Sí? Oye, Ángel, y para ir terminando, ¿qué le dirías, qué consejo le darías a un joven que está justo por comenzar la universidad? ¿Comenzar la universidad? Sí, ¿Un bachiller? sí, alguien que está por comenzar la universidad. Yo pienso que la persona, o sea, ¿qué le diría? Él tiene que pensar qué es lo que quiere hacer con su vida. ¿Qué es lo que siente? O sea, son dos cosas, perdón. No una sola cosa. Porque una cuestión es tu habilidad. Tienes que descubrir para qué tú eres bueno, biológicamente, digo. ¿Qué habilidades tiene en tu cuerpo? Si sabes correr, si tienes la parte manual, si te gusta pensar, si el pensamiento abstracto, no sé. Eso es una cosa. Y lo otro es lo que tú quieres ser. Tú tienes que buscar, porque lo que uno quiere ser no necesariamente es la habilidad que tú tienes. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo sencillito. A mí me encanta el canto. Yo quisiera cantar. Sí, yo me imagino, a veces cuando me acuesto, o cuando estoy solo así pensando, yo me imagino que yo pertenezco al grupo, no sé, de BTS, o que yo soy Ricky Martin, o que soy, bueno, Ricky Martin no, que soy, porque ese es muy bonito, ¿no? O que soy, no sé, un cantante famoso. Y me imagino que estoy así cantando y todas las personas gritando y aplaudiéndome. Pero yo no tengo esa habilidad, canto feísimo. El otro día traté de hacer un karaoke, eso, pasé un penón con eso del karaoke, ¿verdad? Entonces una cosa es lo que uno quiere y lo otro es la habilidad que uno tiene. Entonces hay que definir bien eso. Antes de entrar a la universidad, uno tiene que estar claro cuál es tu habilidad y qué es lo que tú quieres ser. Y buscar la forma de que eso esté junto. Ese punto de encuentro entre tu habilidad y lo que tú quieres ser va a definir qué es lo que en qué tú puedes triunfar en una carrera. Porque a veces yo estudié electrónica porque mi mamá me dijo que yo iba a ser exitoso en electrónica, porque mi papá es electrónico, el abuelo de mi papá es electrónico, no, o sea, de repente a mí no. Pero tampoco puede ser lo que a mí me gusta, pues como le digo, yo hubiera querido ser cantante. Yo hasta hice curso de 4, inclusive. Y nada, yo no tengo habilidad para esas cosas, no tengo oído musical, ¿verdad? Pero yo me di cuenta a tiempo de eso, me di cuenta a tiempo que de mi habilidad no coincidía con lo que yo quería, ¿verdad? Pero busqué la forma de que eso conciliara, porque yo sí tengo habilidades, tengo habilidad manual, aunque no tengo la habilidad de cantar y de tocar un instrumento musical, sí tengo habilidad manual, para agarrar cosas, para soldar, tengo visión espacial, por ejemplo, que es una habilidad también. Entonces eso tiene que ver con la ingeniería. Imaginarme mundos, imaginarme cuestiones, máquinas que hacen cosas, es una habilidad mental, ¿verdad? Entonces yo pude haber utilizado eso para hacer arte, porque a mí me gusta el arte. Porque en la ciudad donde yo vengo, hubo un pintor muy famoso a nivel mundial, que es Jesús Soto, ¿verdad? Y yo iba mucho a su museo y me gustaba esa pintura así abstracta y moderna que él tenía, el cinetismo, y me encantaba eso, también esa cuestión, ¿verdad? Y yo tenía habilidad, y de hecho a veces yo pensaba hacer cuadros de ese tipo. Pero esa cuestión, en mi deseo, ¿verdad? O sea, yo no iba a lograr eso, porque no tenía todas las habilidades que tenía Jesús Soto. Pero esa cuestión espacial de imaginarme las rectas que se movían y las curvas que se menaba Jesús Soto, estaba en mi mente. Y pero eso lo puedo utilizar en ingeniería. Porque yo tenía que ver visión espacial, imaginarme objetos tridimensionales que eran atravesados por cosas, no sé, cosas que le enseñan a uno en la ingeniería. Entonces, y ese cruce es lo que uno tiene que hacer. Averiguar cuál es tu habilidad, cuál es tu motivación, o sea, qué es lo que te gusta. Y ver dónde se cruzan ambas cosas. Y eso definiría en qué carrera tú puedes ser exitoso. Bueno, muchas gracias, Ángel. Ahora te voy a decir una pregunta que es difícil para cerrar. ¿Tenemos rato cerrando? Sí, esa es la última. Ahora que ya hemos transitado por toda esa historia desde niño, de un origen humilde, que pasó por la universidad, ha pasado por varios cargos y tiene hoy por hoy una carrera y una vida exitosa. ¿Qué título le pondrías a tu historia si fuera un libro? Yo te dije que era difícil, Ángel. Esto es reflexión.
¿A qué título le pondría si hiciera un libro? Sí, sí. ¿Qué título le colocarías a tu historia si fuera un libro? Sería algo así como la realidad de una historia. No, porque es algo así como no ocurrió como la gente pensaba. Sería así como la realidad de una historia así como jamás pensada. Exacto, la realidad de una historia jamás pensada. Me pondría. Ese sería el título del libro. Sí. Bueno, Ángel, muchas gracias por tu tiempo, realmente encantada y bueno, espero que todos lo disfruten. Gracias a ti por la invitación. Gracias, chao. Chao, pues. Cuéntanos en los comentarios a quién te gustaría escuchar en los próximos episodios. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo Escalando Juntos hacia el éxito con Roraima.